Buenas noches, bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por ser parte de este curso. Vamos a dar la bienvenida a todos y a darnos unos minutitos hasta que las personas se sigan ingresando. Algunos me han pedido que por favor empecemos en unos minutitos más porque están apenas saliendo de las instituciones educativas y se demoran un poquito en llegar. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos y daré paso a la clase número 2 del día de hoy. Gracias y bienvenidos. Ok, buenas noches nuevamente. Muchísimas gracias a todos.
Los que estamos en este momento, pues están ingresando, pero de todas maneras, igual nosotros vamos a dar la clase el día de hoy con las personas que estén, no vamos a fallar, pues bueno, evidentemente con esta situación de que hay muchos profesores que están apenas en este momento saliendo de las escuelas, porque muchos trabajan por la tarde. Entonces, pues igual nuestras clases están grabadas, ustedes saben que las pueden seguir después si es que no alcanzan a llegar a las clases, así que no se preocupen que no hay ningún inconveniente. Voy a empezar la grabación, voy a hacer la iniciación para que podamos avanzar. Ok, muchísimas gracias. A ver, están ingresándose, sí, me están diciendo que ya están entrando. Fabián, buenas noches. Igual a Pedro, muchísimas gracias, Pedro, por la apertura del día de hoy y dar la bienvenida. Estamos con un poquito de problemas en el internet, pero bueno, vamos avanzando. Paul también, bienvenido y vamos avanzando. Ok, el día lunes nosotros estábamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con inclusión y educación, que es muy importante. Pues por problemas un poquito del internet, pues ahí se nos presentaba algunos inconvenientes, pero bueno, ya estamos aquí y voy a tratar de hacer una retroalimentación así muy específica para que ustedes puedan recordar una partecita de lo que habíamos visto. Pues bueno, el día lunes habíamos dicho en nuestra clase, en nuestra primera clase, que la educación inclusiva merece de muchísima responsabilidad dentro del proceso educativo y dentro de todo lo que tiene que ver con los actores principales dentro del proceso de la educación. Decíamos que los actores principales para son todos quienes hacemos la educación, es decir, los profesores, los padres de familia, la comunidad educativa y también, por supuesto, los padres de familia. Son algunos los actores que son parte de este proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la educación inclusiva ahora es como un tema muy álgido dentro del proceso de la educación por tratar la educación inclusiva. Entonces, claro, ahora bien, si nosotros tendemos a comprender que las necesidades educativas específicas ahora, porque ya cambió su nomenclatura, su nombre, si nosotros nos ponemos a pensar que realmente si es que hiciésemos real a conciencia dentro del proceso de políticas públicas con respecto a las necesidades educativas, no se presentarían tantos inconvenientes y tantos problemas como los hay ahora, ¿no es cierto? Muchas personas han incurrido en el tema legal para poder dar un poquito de seguridad, un poquito de una realidad, ¿no? Que merecen sus hijos o los niños. Entonces, han que acercarse hacia el proceso legal para poder defender los derechos de los niños dentro del proceso educativo. Ahora, educar realmente a los niños con necesidades, a las personas con necesidades educativas específicas, es un proceso de mucho entendimiento, de mucha empatía,
de mucha comprensión del por qué los padres de familia incurren en este proceso de la legalidad cuando sus hijos no son atendidos como deberían ser atendidos. Nosotros debemos entender que hay aproximaciones a la inclusión educativa, que hacer inclusión educativa no es solo decir, yo voy a incluir a los estudiantes, yo voy a tener a los estudiantes en mi aula y ya. Realmente el Ministerio de Educación, esta vez en este periodo nuevo, pues lo que quiere realmente es que los estudiantes que tienen necesidades educativas sean aceptados y sean educados de una manera universal. Por eso se crea el diseño universal del aprendizaje, donde se dice que todos nuestros estudiantes son parte del proceso educativo y que no se puede romper este proceso. Por lo tanto, el diseño universal, el DUA, con el que nosotros vamos a trabajar en este curso, les voy a enseñar un poco del DUA también en el transcurso, pues vamos a ver que lo que se pretende es que al decir diseño universal del aprendizaje, realmente nosotros trabajemos de una manera adecuada con los niños y que todos sean parte del aprendizaje. Es decir, si lo que les decía el día lunes, ¿no? Si yo voy a dar una clase, voy a impartir una clase, cualquier tema que yo vaya a trabajar, pues en ese tema deben estar incluidos nuestros niños con necesidades educativas específicas, asociadas o no asociadas a la discapacidad. No es que, no, estos niños que tienen discapacidad intelectual no van a ser parte del proceso. Eso no debe suceder. Pedagógicos Oriente, que es el último, porque ustedes recordarán que los lineamientos pedagógicos de la costa fueron distintos. ¿Por qué? Porque estos nuevos lineamientos que nosotros vimos ahora para la Sierra 24-25 nos dice ahí en los lineamientos que las necesidades educativas de una manera profesional y yo comprendo y entiendo que realmente el Ministerio de Educación no puede abarcar con una capacitación constante a sus docentes sobre temas tan álgidos como son las necesidades educativas específicas y no específicas asociadas y no asociadas a la discapacidad, que tiene que ver con los modelos de evaluación, con todo lo que tiene que ver con planificación, porque realmente son temas que abarcan mucha teoría y que realmente el ministerio trata de hacerlo de una manera rápida en sus webinars y a veces nos quedamos como un poco vacíos. En realidad sí te dan los lineamientos. Tenemos que trabajar en las aulas. Ahora, continuando con la clase del día el día lunes a la del día de hoy, pues bueno, vamos a ver algunos antecedentes teóricos, algunas perspectivas de lo que implica la inclusión en el sistema educativo, aspectos normativos y casos de estudios para la inclusión. ¿Por qué empiezo dándoles esta semana inclusión educativa? Porque si nosotros no conocemos lo que nosotros o se va metodología activa, con pedagogía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de una manera alineada con lo que primero implica la parte teórica, que es inclusión educativa. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué son importantes? ¿Qué temas son los que debemos tratar? ¿Por qué debemos saber sobre la ley
cuáles son los protocolos, las rutas que debemos seguir para poder trabajar con nuestros estudiantes. Ahora, hay que tomar en cuenta también que al hablar de rutas y protocolos, no solamente estamos hablando del DESE, sino de todos como comunidad educativa, ¿no? Que eso es importantísimo, o sea, no podemos nosotros dejar de trabajar en lo que implica la inclusión educativa. Por lo tanto, bueno, pues voy a continuar y aquí nuestro objetivo de aprendizaje será establecer la perspectiva del. Este es un tema un poco, sí, a veces yo digo un poco tedioso de alguna manera, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando de educación inclusiva, estamos hablando también de qué es, qué implica. No es solo traer a los niños a las aulas, ¿no? Como les había dicho hace un ratito, sino que realmente la escuela debe ser un instrumento de igualdad de oportunidades. De eso se trata la inclusión y la diversidad. El respeto a la inclusión y a la diversidad es entender que la educación y nosotros como docentes debemos trabajar muchísimo donde podamos conocer, compartir, convivir. Yo les decía el día lunes que lo importante es nosotros aprender porque al hablar de inclusión, nosotros estamos hablando de como una palabra excluyente también, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho que ya nosotros deberíamos cambiar también esta forma de expresarnos frente a la inclusión o frente a la integración y hablar de convivencia. Por lo tanto, sí es bien importante que nosotros aprendamos a respetar y a valorar lo diferente, lo diverso. Así nos vamos a poder trabajar de mejor, o se debería aumentar los servicios educativos y estos servicios deberían ser servicios educativos de calidad y tomar medidas coherentes para reducir la desigualdad, garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación para todos nuestros niños es importantísimo. Desde que son muy pequeñitos, ¿no? Tratar y hace poquito di una clase, una capacitación, repito, en una institución educativa, y me preguntaban sobre las necesidades educativas, ¿no? Era una charla sobre este tema y yo les decía qué importante es que nosotros como docentes socialicemos y sensibilicemos a nuestros estudiantes desde el primer día de clases sobre las necesidades educativas específicas que tenemos en el aula, sus compañeros, ¿no? Sin que esto de sociabilizar y de sensibilizar se convierta en un tema profundo para explicarles a los niños. Pero sí, nosotros podemos empezar una clase diciéndoles a nuestros estudiantes, ok, chicos, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestra primera clase donde todos nos vamos a presentar. Todos nos vamos a presentar. Los niños, el profesor, todos vamos a ser parte del proceso de presentarnos para conocernos. Recuerde que nosotros ahora trabajamos con las inserciones educativas y entre estas inserciones educativas está la educación socioemocional y también trabajamos con el currículo priorizado, que en el currículo priorizado nos dice, vamos a trabajar con 4 competencias. Entre estas, la competencia de lo socioemocional. Porque
empáticos, a comprender a nuestros estudiantes, a trabajar de mejor manera, a vivir la aceptación, la igualdad, a vivir la diversidad, la inclusión, las diferencias, a comprender al otro, a que nosotros seamos un grupo de personas sociables. Por eso es tan importante hacer la sensibilización, presentarle a los estudiantes. Entonces, obviamente vamos a tener estudiantes de pronto con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, personas con autismo que no van a poder presentarse, ¿sí?, solos. Entonces, para eso está el profesor, y el profesor o el docente o la docente se convierte en el acompañante de ese estudiante y es la voz de ese estudiante. Entonces, yo puedo decir, si mi estudiante con autismo no habla, pero sí tiene otras capacidades y habilidades, pues explicar y decir, bueno, él es su compañero, tiene ciertas dificultades, si tiene autismo, con la comunicación. Para él es muy difícil comunicarse, no puede hablar mucho, pero tiene otras formas de comunicarse, como el arte, la pintura, tal vez los juegos de manera independiente. Bueno, tenemos muchas, conocer a nuestros estudiantes para poder. Entonces, en esta institución educativa me decían, pero ¿cómo vamos a sensibilizar? ¿Cómo vamos a sensibilizar? Eso significaría exponer al estudiante. Pues no lo estamos exponiendo, porque si nosotros hablamos de un diseño del DUA universal de aprendizaje, donde todos los niños de la primera clase o por miedo a las repercusiones, no socializamos, no sensibilizamos a los compañeros y después tenemos problemas en el aula de bullying, de maltrato, de exclusión. ¿Por qué? Porque no hemos sensibilizado. Una cosa es decir, ok, chicos, aquí está su compañero, todos vamos a ser parte de esta aula, de este grado, de este curso, y todos vamos a ayudarnos, todos nos ayudamos a todos. Entonces, esto hace que haya que una metodología activa de cooperación y colaboración. Y ahí usted ya empieza con su proceso de planificación. Porque aquí ya tiene una metodología activa, que es trabajar a través de proyectos donde usted va a poder medir colaboración y cooperación. Pero si usted no ha sensibilizado a sus estudiantes en el aula, si usted no sensibilizó, no va a haber este proceso de cooperación y colaboración. Entonces, sí hay que trabajar muchísimo en la sensibilización. Y esto no depende del DESE solamente, esto depende también de todos los docentes, porque también los lineamientos pedagógicos del 2024-2025 nos dice que nosotros debemos trabajar en el DUA, donde todos sean parte del proceso y donde todos los estudiantes deben recibir por igualdad y por derecho absolutamente lo mismo. Entonces, nosotros no podemos romper ese proceso. Y el diseño dice que todos son parte del sistema. Ninguno está excluido. Todos. Y aquí se respeta la diversidad y, por supuesto, todo el proceso de igualdad de oportunidades. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros los docentes no estamos capacitados al 100% en manejar a niños con necesidades educativas específicas en el aula. Porque siempre nos han dicho, ahí está el DIAC, hay y ahí usted arréglese como pueda. Es la realidad, eso es lo que vivimos los docentes en las instituciones educativas y no solo las fiscales, sino. ¿Por qué? Porque la capacitación tiene que ser continua,
pero tampoco nosotros como docentes podemos dejar de capacitarnos porque es nuestra obligación. Esa es una manera en la que nosotros vamos a poder lidiar y manejar estos retos en el aula. Vamos siempre a tener niños con necesidades educativas específicas, asociadas o no asociadas a una discapacidad. Quizás en un curso usted no tenga, en algún determinado año de su vida laboral y profesional, pero generalmente todos los docentes menos, o en una ocasión, un niño con necesidades educativas. Un TDAH, aunque no tiene discapacidad intelectual, ya es la discapacidad, pero ya lo tenemos en el aula. Eso significa que ya deberemos trabajar con él en ajustes curriculares, ¿sí? Es decir, voy a ajustar la metodología que yo estoy trabajando con todos para que él sea parte de ese proceso. Y empezamos a trabajar con nuestro estudiante. Entonces sí, debemos constantemente estar leyendo y estar preocupados por conocer un poco más sobre la educación inclusiva y sobre las necesidades educativas. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Tomar en cuenta. Ahora, también es importante saber que la educación inclusiva, o lo que tiene que ver con las necesidades educativas, alcanzan primero comprender que dentro de la educación inclusiva, nuestros estudiantes y nosotros como docentes vamos a poder manejar o mantener de una manera equilibrada y aceptable el aprendizaje en el aula. Nosotros debemos ya eliminar de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos también. Esto es parte también de las necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad. Debemos modificar las desigualdades en materia de educación y suprimir las discriminaciones. Y es necesario tomar medidas para garantizar la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo. Miren, esto es súper importante porque garantizar la igualdad es, pero importantísimo. Es importantísimo poder garantizar la igualdad de acceso a la educación. Entonces, miren, la educación inclusiva no solamente es ingresar al niño al aula, ¿verdad? Es muchas otras cosas también. Por lo tanto, sí debemos conocer sobre inclusión y sobre educación inclusiva. Ahora, también la educación inclusiva, todo lo que tiene que ver con educación inclusiva, responde a una sociedad democrática, equitativa e inclusiva, y aquí hablamos de equidad y justicia educativa. Cuando decimos equidad, bueno, todos tenemos derecho a la equidad, ¿verdad? Pero cuando hablamos de necesidades educativas, nosotros hablamos de lograr una educación para todos los niños y los jóvenes del país, no solamente para un pequeño grupo. Sabemos que en muchos lugares lejanos o no tan lejanos, pero generalmente en el área rural, se hace un esfuerzo inmensamente grande. Los docentes trabajan fuertemente, con mucha fuerza, con mucha voluntad para tratar de sacar a sus estudiantes adelante, pero realmente hay que lograr una educación para todos los niños y todos los jóvenes del país. Buscar que las políticas educativas sean realmente adecuadas y justas para todos. Y cuando nosotros estamos hablando de justicia educativa, pues esto nos puede parecer como justicia educativa, como algo a lo legal, ¿verdad? Como que cuando hablamos de justicia estamos hablando de la legalidad, de las reglas que nos imparte la sociedad en cuanto a la Constitución. Entonces,
a la LOEI y estamos hablando de un montón de leyes. Pero cuando hablamos de justicia educativa, estamos hablando de brindar igualdad de oportunidades educativas como factor para reducir la injusticia social y tratar de reducir la brecha entre los grupos sociales privilegiados y los marginados, que todavía los vivimos, claro que sí, los vivimos constantemente. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos en este proceso, ¿no? De ayudar a todos, absolutamente a todos en este proceso. Y hablar de justicia educativa, pues no es más que realmente trabajar en el proceso de mejorar la educación para ellos. Ahora también todo lo que tiene que ver con leyes, todo lo que tiene que ver con artículos que defienden a este grupo de personas con necesidades educativas específicas, corresponde a una sociedad democrática, equitativa e inclusiva y a una ampliación de cobertura y crecimiento de la escolaridad media de la población, porque se trata de brindar, si bien es cierto, oportunidades a todos, pero estas oportunidades tienen que ser de acceso y de calidad educativa, principalmente a las zonas marginadas, de mayor pobreza y de difícil acceso. La calidad educativa, ¿sí? Debe estar equilibrada y debe ir de la mano con las necesidades de los diferentes grupos para contribuir y, por supuesto, superar estos círculos viciosos de pobreza que nosotros vemos en el sistema educativo todavía y donde nuestros estudiantes, al ser excluidos, pues no alcanzan estos procesos. Ahora nosotros, ¿por qué se crea el currículo priorizado en competencias? Porque lo que se trata de hacer es que a través de este currículo nosotros como docentes podamos sacar de las instituciones educativas estudiantes que puedan defenderse en el medio al graduarse. Entonces, si se entiende que este currículo priorizado es como una síntesis de todo el currículo gigante que tenemos, el matriz, entonces se entiende también que a través de desarrollar las habilidades de las competencias en nuestros estudiantes, incluidos los niños con necesidades educativas, van a poder salir a trabajar, van a poder defenderse en la sociedad. Entonces, por eso es tan importante las competencias y, por supuesto, las inserciones educativas. ¿Por qué? Porque así nuestros estudiantes van a estar preparados para la sociedad, para enfrentarse en la sociedad. Si yo le enseño a mi estudiante con discapacidad intelectual a sumar operaciones básicas de matemáticas, estoy segura que mi estudiante al salir a la calle, cuando se gradúe, va a poder trabajar en actividades que le permitan vivir de una manera sustentable. ¿Por qué? Porque vas a saber sumar, vas a saber restar, vas a saber multiplicar y vas a saber dividir. ¿Y qué le puedo enseñar en lengua y literatura? Tengo que enseñarle lo principal, la comunicación, a expresarse, ¿no es cierto? Porque mi estudiante con necesidades educativas, sea asociadas o no asociadas a la discapacidad, lo que va a servir realmente es saber comunicarse, expresarse. Y cuando mi niño o mi estudiante aprenda ciencias sociales, va a saber cómo manejarse en el medio en el que está viviendo. Al igual que ciencias naturales, al igual que educación física, todas las materias tienen un rol específico de enseñanza en nuestros estudiantes con necesidades educativas. Muchas personas me dicen, oiga, profe, pero yo en educación física no tengo problemas con mi estudiante. O yo con mi estudiante en arte nunca tengo problemas. Mi estudiante hace todo, trabaja en todo, se organiza
ya, ok. Entonces mi estudiante no tiene ningún inconveniente. Por lo tanto, sí es bien importante que nosotros nos cojamos así bien fuerte del currículo priorizado, de las guías y de los instructivos de necesidades educativas específicas que nos entrega el Ministerio de Educación, para que nosotros podamos realizar planificaciones organizadas y reales sobre lo que vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Porque llenamos las planificaciones de muchas cosas, excepto de actividades que realmente son importantes y necesarias para nuestros estudiantes. Entonces, miren, ampliar un poco la cobertura y el crecimiento de la escolaridad es importantísimo, pero esto lo podemos hacer con un trabajo continuo, con un trabajo constante, con un trabajo así, digo yo siempre, de mucha responsabilidad y de hormiguitas, ¿no? Porque trabajar con niños con necesidades educativas es muy difícil, es muy duro, es muy complejo poder entenderlos, porque además de las dificultades que se presentan con nuestros estudiantes, tenemos el reto gigantesco de enfrentar a los padres de familia. Porque los padres de familia realmente dicen, bueno, mi hijo merece mucho, pero a veces los padres dan poco. Y eso es con lo que nosotros nos topamos muchísimo en las instituciones, ¿no?, educativas. Nos golpea un montón, pero sí, o sea, trabajar con los papás es muy duro, pero también debemos ponernos y ser empáticos. Yo digo que ser empático es ponerse en los zapatos del otro y entender que lo único que quieren los padres de familia realmente, lo único que ellos esperan realmente es que sus hijos sean considerados y respetados en el medio educativo, porque ellos vienen atravesando un montón de situaciones durante toda la vida escolar de sus hijos por sus necesidades educativas y pues a veces no se sienten comprendidos, los padres no se sienten comprendidos. Y ahí es donde nosotros tenemos la obligación de trabajar con los padres de familia también. Y es por eso la importancia de la escuela para padres. En todos los niveles educativos debería haber escuela para padres. Esto como un programa debería realmente ser un modelo, ¿sí? Un modelo educativo, la escuela para padres en las instituciones educativas, porque es la única manera de acercar a los padres a la vida escolar, o sea, hacerlo más vivencial para que ellos también comprendan que ser docente, que estar en las aulas, que trabajar con sus niños no es una situación fácil, sino una situación compleja, pero tampoco es imposible, y que uno como docente puede dar lo mejor por ese estudiante. Entonces, uno de los modelos que yo pienso que es muy importante es esto, ¿no? De escuela para padres, seguir capacitaciones de rutas y protocolos constantes, metodologías, todo lo que tiene que ver con pedagogía nueva que se pueda aplicar a nuestros estudiantes y que también esta parte de la escuela para padres no se convierta en una mala herramienta o mal utilizada para nosotros echarle la culpa a los padres de familia de todo lo malo que sucede, porque muchas personas lo hacen. Que existe, pero realmente encontrar culpables es algo, yo siempre digo que es algo que no tiene peso sobre el proceso educativo, porque nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros somos los profesionales de la educación y somos nosotros los que nos hemos preparado en las aulas, en las universidades,
para poder trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, echar la culpa y decir, no, es que tus papás no hacen bien las cosas y todo y tal, porque es real, esto nos pasa, pero sí podemos nosotros trabajar, ¿no es cierto?, en la educación, en generar educación, conocimiento, experiencias de aprendizaje, que el niño aprenda a través de lo que yo le voy a enseñar y que él a través de la experiencia. No es lo mismo enseñar las plantas en el aula a enseñar las plantas en el patio. Son dos experiencias tan diferentes con el mismo tema, pero con resultados realmente distintos. Dentro del aula, las plantitas esté mal. No, está súper bien porque así se debe trabajar también, pero es mucho mejor sacarlos al patio, tener plantitas, tierra, que ellos cuiden las plantitas, que ellos vean crecer la plantita, ¿no es cierto? Porque es una experiencia vivencial a que yo le muestre en un video lo que son las plantitas. Entonces, son experiencias educativas de aprendizaje que realmente se convierten en experiencias gratas para los estudiantes. La educación tradicionalista, ¿sí? Porque ya vivimos en una sociedad diferente, totalmente distinta. Los chicos conocen mucho más de tecnología que nosotros mismos. Ni se diga a los niños con necesidades educativas. ¿Por qué? Porque los niños con necesidades educativas, asociadas o no asociadas a una discapacidad, conocen muy bien ellos, a través de la tecnología, van mejorando su calidad de vida y sus aprendizajes obviamente son mucho mejores, ¿no es cierto? Entonces ellos ya conocen de la tecnología, no es algo que ellos no lo están viviendo. Por lo tanto, nosotros también debemos darles apertura dentro del aula y ser un poco más innovadores. Nosotros como docentes tenemos la responsabilidad, como docentes inclusivos, de ser innovadores, de ser cuestionadores, de ser investigadores y estos conceptos trasladar a nuestros estudiantes. Entonces, miren, qué importante es esto, ¿no? De ampliar la cobertura y el crecimiento de la escolaridad y la calidad educativa. Es muy importante pasar por esos procesos para poder llegar a una verdadera inclusión, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva no me voy a quedar mucho tiempo. Igual de todas maneras, ustedes saben que todos los materiales, todos los recursos, todas las diapositivas, clases grabadas y todo, pues nosotros les vamos a pasar a las personas que tomen la decisión de certificarse, ¿sí? Ahí ustedes recibirán todos los recursos que les voy a ir mostrando durante este mes de clases de curso. Pero no me voy a quedar mucho en esta diapositiva porque lo que quiero es hablarles así muy resumidamente sobre los fundamentos de la educación inclusiva, que son las directrices, ¿no? Son las directrices de las diferentes legislaciones o encuentros de congresos internacionales que hablan sobre educación inclusiva, donde nosotros como país estamos inmersos. Entonces, aquí nos habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí nos dice el artículo de lo que habla, de lo que nos dice en cuanto a derechos y dignidad. Del respeto a los derechos humanos, hablamos de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, donde aquí nos hablan sobre alimentación, educación, capacitación, servicios sanitarios, todo lo que tiene que ver con cómo el niño o cómo el niño se convierte en un objeto, ¿sí? Valga la explicación de objeto de
ser un ente de oportunidades, de educación, de justicia social. UNESCO es tan importante porque la UNESCO es global. Entonces nos habla que la educación para el siglo XXI, ¿sí? Tiene como afán de partes de una comunidad donde aprendan independientemente de sus condiciones personales, sociales, culturales o niños con discapacidades, que aprendan igual que los demás. Entonces esto nos habla, pues por supuesto, en el informe de la UNESCO y de la UNICEF. Y la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales en Salamanca de 1994. Esto no ha cambiado, aunque la terminología sí ha cambiado, ya no es especiales, sino específicas, porque no todos los niños tienen las mismas discapacidades, entonces ya no se habla de necesidades educativas especiales, sino necesidades educativas específicas, porque cada quien tiene una necesidad diferente, ¿no es cierto? Y aquí nos habla de que que se debe tratar o se debe manejar a la educación como un derecho fundamental. Bien interesante esto, ¿no? Esto se habla sobre la Conferencia Mundial de las Necesidades. Y en conclusiones, en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en Tailandia, se habla, porque estos son acuerdos, ¿no? Acuerdos que se van firmando en todo este proceso de cuando se habla en conferencias sobre educación. Entonces, estos son acuerdos firmados donde todos los países que están inmersos en eso llegan a firmar estos acuerdos y se entendería que tienen que cumplirlos. Entonces, en esta Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, se hablaba sobre satisfacer las necesidades básicas de los aprendizajes en todos los individuos y que esto tiene que ser universal y por lo tanto el acceso debe ser universal y además promover la equidad. Entonces, esto es importantísimo. No les leo todo así como que por completo, pero más o menos les he resumido la parte legal, ¿no? O la parte de convenciones, de informes, de declaraciones de derechos, que es con lo que nosotros como país, pues somos también parte de estos procesos. ¿Ya? Ahora bien, aquí tenemos una línea de tiempo de la educación inclusiva, bien interesante, ¿no? De cómo ha ido cambiando la educación inclusiva de acuerdo a los años o al tiempo. Aquí vemos que desde 1940, más o menos, aunque la educación inclusiva es muy nueva, porque antes se hablaba muchísimo de integración más que de inclusión. Y si hablamos de los primeros procesos de inclusión educativa, pues ahí vamos a ver que realmente sí hay cambios profundos en educación hasta hoy, pero en algunas áreas, pero en otras áreas realmente no ha habido muchos cambios. Y es decir, que se ha ido quedando la educación inclusiva como atrás y la educación regular ha ido avanzando. Entonces, miren, entre 1940 y 1960 no se hablaba de educación inclusiva, sino de periodo asistencial. Es decir, que se asistía a los niños, pero no eran parte del proceso educativo. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador, en ese entonces, ya hablaba del acceso a la educación para todos. Que en esa época tampoco había una educación inclusiva. Después, pues claro, en la década de los 70 va cambiando todo con la institucionalización de leyes donde ya se habla sobre la educación de personas con discapacidad y que deben ser tratadas, por supuesto, así, ¿no? De esta manera. Por lo tanto, es bien importante tomar en cuenta esta línea de tiempo que yo lo he hecho hasta los 90,
pero sí ha habido algunos cambios. Ahora hay muchas entidades también que trabajan en estas áreas, pero todavía se sigue pensando en muchas instituciones de una manera, digamos, no sé si utilizar bien el término, pero como que pobre habilidades cuando decimos pobrecito el niño o pobrecita la niña o pobrecito el estudiante. Cuando nosotros utilizamos este tipo de términos priorativos, nosotros lo que hacemos es discriminar y no estamos siendo compasivos en realidad, sino lo que estamos siendo es discriminadores, porque todos los niños tienen derecho a la educación distintas a los otros niños, pero eso implica que nuestro estudiante tiene la posibilidad de mejorar y de crecer como los otros niños y de aprender también. Entonces debemos romper eso del pobrecito el niño no puede, porque realmente sí puede. Quizás no como los otros niños, por supuesto, porque no podemos tampoco cegarnos, ¿no? Y decir, bueno, el niño al 100% que está diagnosticada y no podemos enceguecer frente a la realidad, pero sí podemos darle una mejor calidad de vida y por supuesto una mejor calidad educativa. Eso sí podemos hacer y nuestro estudiante no va a aprender como los otros niños, eso es real porque debemos respetar los estilos de aprendizaje de cada niño, pero esto implica, por supuesto, que si hay cambios, ¿no? Hay otros cambios que sí son visibles si los trabajamos constantemente. Hay algunas personas que me están haciendo algunas preguntas, por favor, las voy a responder después de un ratito cuando ya de la primera parte de esta clase y después ya les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes me puedan hacer las preguntas que necesitan sin ningún inconveniente, ¿sí? Así que no se preocupen, que sí les voy a dar el tiempo. Pero bueno, aquí alguien me estaba preguntando, voy a responder a esta pregunta porque tiene que ver con el tema que estoy hablando ahorita sobre los derechos, ¿no? Está aquí la profe Berito que me dice, pero nosotros mismos hemos roto el proceso de derechos de los niños cuando nosotros no aceptamos que tenemos estudiantes con necesidades y lo que debemos hacer frente a esto. Entonces, gracias Berito por esa pregunta, pero yo sí pienso realmente que nosotros debemos empezar por cambiar primero tantísimo cuando nosotros queremos enseñar o queremos ser parte del proceso de aprendizaje con los niños con necesidades educativas. Muchos dicen que por cuestión de tiempo no enseñan a sus estudiantes con necesidades educativas lo que deben aprender porque descuidan a los otros niños en las aulas. Es verdad que no podemos centrar nuestro 100% en un solo niño, pero por eso se habla ya del DUA, ¿no? Del Diseño Universal del Aprendizaje, donde las actividades que nosotros vayamos a hacer o vayamos a trabajar en el aula deben ser para todos. Entre estos tenemos la gamificación, los trabajo por proyectos, lluvia de ideas, tenemos, yo qué sé, organizadores gráficos. Podemos trabajar en algunas metodologías activas interesantes. Un proyecto en el aula, entonces voy a hacer que mi estudiante con necesidades o los es que yo haga un proyecto en el aula, este estudiante líder trabajando en el aula,
porque cuando nosotros decimos, él va a ser el líder, nosotros todos son líderes, todos son parte del grupo, todos son responsables y todos tienen roles que cumplir. Por lo tanto, aquí ni uno es el jefe o el presidente de grupo, no, todos son los responsables. ¿Saben por qué? No hago esto de poner un presidente o un director de grupo o un responsable de grupo, porque generalmente cuando el grupo le va mal, siempre le echan la culpa al líder, ¿no? O al responsable. O el responsable le echa la culpa a todos los demás porque no quisieron trabajar. Entonces, cuando todos tienen este liderazgo por encima de sus hombros y esta responsabilidad, pues se convierte en un trabajo colaborativo más ameno y más empático entre ellos. Y entre todos empiezan a trabajar porque todos saben que son los responsables. Entonces, esto sí es bien importante también trabajarlo en el aula con los estudiantes porque es más fácil trabajar por proyectos, ¿no? Pueden hacer ustedes proyectos de un día, como proyectos de una semana o proyectos de un trimestre. O sea, ustedes pueden trabajar, los proyectos no tienen un tiempo limitado o para trabajar, como decir, este proyecto es de un mes y más de un mes, si no es un mes, no es. Entonces, no. Todos los proyectos tienen su tiempo dependiendo del proyecto que usted vaya a trabajar en el aula. Por lo tanto, así es mucho más fácil trabajar con los niños con necesidades educativas asociadas o no asociadas a la discapacidad. Ya el día viernes, que tenemos nuestra tercera clase, ya vamos a introducirnos en las necesidades educativas, en el tema ya a manera profunda sobre qué son, cómo son, cuál es la parte legal, cómo debemos trabajar con ellos, cuáles son las necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad, cuáles no son, cuáles son las transitorias, cuáles son las no transitorias. Entonces, todo esto lo vamos a ver ya el día viernes. He querido adentrarme en la educación inclusiva porque es lo que primero debemos aprender. ¿Sí? Entonces, sí, hay algunas personas que me están haciendo preguntitas, pero yo les voy respondiendo en el camino, ¿ya? Ya cuando vayamos terminando nuestra clase. Muy bien. Aquí está un organigrama o un cuadrito donde ustedes van a poder ver lo que es la inclusión, los factores. Es como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita de la clase 1 y clase 2. Entonces, aquí ustedes con este organigrama se van a poder dar cuenta de todo lo que hemos visto durante estos 2 días, ¿ya? Así van a encontrar ustedes, pues, la información de manera adecuada y de manera organizada. No me quedo ahí porque realmente, pues bueno, hay que continuar ya con la clase, pero el organigrama lo van a encontrar igual en sus recursos. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva sobre la inclusión educativa, la perspectiva individual, la perspectiva dilemática y la perspectiva que nos está hablando que nos habla sobre cómo lo debemos ver o cómo se debe catalogar la inclusión educativa. Entonces, hablamos de una perspectiva educativa y a quién se delega la responsabilidad del estudiante, quién es la persona que se va a encargar de esta parte importante de la individualidad del estudiante. Cuando hablamos de la perspectiva dilemática, es cuando hablamos de los derechos de nuestro estudiante o cómo la educación debe ser considerada como un derecho para nuestro estudiante. Aquí nosotros con los dilemas, las estrategias, los recursos, organización escolar, todo lo que conlleva el manejo del niño dentro del aula. Y la perspectiva interactiva,
pues por supuesto, esta es la parte súper chévere, que es la de la interacción de sujeto-ambiente, la transformabilidad y el trabajo cooperativo. Es cómo todos somos parte del proceso educativo de nuestro estudiante y de su formación. Y cómo lo vamos a hacer de una manera muy activa para que él sea parte de la educación y que se sienta bien y que nuestros otros niños también se sientan bien. Yo he visto muchísimo, he visto que incluso los padres de familia, muchos padres de familia discriminan a los niños. Yo les cuento como una experiencia personal. Yo trabajé en una institución educativa donde yo tenía un estudiante con una discapacidad intelectual leve en realidad. Era muy inteligente, eh, y claro, él pasaba por el proceso de la inclusión educativa, fue diagnosticado y muchos padres de familia me mandaban notas diciéndome que él no podría tener las mismas notas que tienen sus hijos, que deberían cambiarse las notas porque no es igual que sus hijos. Miren, entonces esto pasaba en las aulas, entonces no había este proceso de transformabilidad dentro del aula y no porque no se les haya sensibilizado, sino porque los padres de familia a veces al niño con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad lo ven como una amenaza y no como una oportunidad en el aula. Entonces, hay que trabajar mucho en esos procesos porque cuando el niño viene siendo estudiante de varios años en una institución educativa y se ha seguido manejando el mismo proceso, muy difícilmente cuando termine la educación va a cambiar. Entonces, todo debe cambiar al inicio, cuando el estudiante ingresa a la institución educativa y donde estas cosas no deben ser permisivas ni normalizadas. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta también. Entonces, ahí hay que trabajar fuerte, ¿no? Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Bueno, esto es igual, inclusión en el sistema educativo. Ya vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el marco legal. Aquí ya vamos a darnos cuenta de la legalidad en realidad, de todo lo que tiene que ver con la Constitución, el Plan del Buen Vivir, ley organizacional, el acuerdo número 029513 del 2013, que está en la UDAI, y el acuerdo interministerial 010916 modelos o programas de atención. Este marco legal no ha cambiado para nada, les comento. Sigue siendo el mismo marco legal, aunque sí debería haber cambios en algunas áreas valga la redundancia, del marco legal. Debería haber algunos cambios, pero no hay todavía. La ley demora mucho en cambiar. La Constitución es el marco legal del país, ¿no es cierto? Pero las leyes que deberían ser manejadas por la Asamblea Nacional muchas veces se quedan como en stand-by y no se mueven con la prontitud con la que deberían moverse. No sé, no ha ido cambiando poco a poco algo de la ley a través de los acuerdos ministeriales, ha sido el Ministerio de Educación, porque tiene, pues, por supuesto, la posibilidad de hacer estos cambios a través de los acuerdos ministeriales, ¿no? Que luego pasan al registro oficial y pues bueno, ahí sí hay cambios en el proceso educativo. O sí debería haber otro tipo de cambios también que son profundos. Bueno, aquí en el marco legal vamos a encontrar ya el material y los recursos.
pero sí hablar más o menos de dos artículos que son bien importantes que están en la Constitución de la República del Ecuador, y es el artículo 32 y el artículo 358, que habla el 32, perdón, sobre salud, educación como un derecho, y el artículo 358, que habla sobre salud, vida saludable e integral. Estos son dos derechos que no se pueden romper, ningún derecho en realidad, pero les he puesto aquí como en rojito para que ustedes sepan que realmente estos dos derechos son importantísimos dentro de la Constitución y por lo tanto estos deben replicarse en la educación, sin importar el tipo de situación que nuestro estudiante viva o de diagnóstico que tenga. Ahora, también es cierto que en la educación regular hay también los requisitos, digámoslo así, para que un estudiante sea parte de un proceso o del proceso, ¿sí?, de aceptación en una escuela regular. También hay, digamos que hay impedimentos para que un niño esté en la escuela regular. Entonces, entre estos impedimentos está que el estudiante tenga multidiscapacidades, que el niño con discapacidad que vaya a ingresar a la institución educativa sea un niño que pueda generar inconvenientes en otros niños, es decir, que golpee, que les pegue, que les ponga en riesgo. Todo esto, pues también es un impedimento. Y hay otro impedimento también, es que el estudiante cognitivamente no pueda estar o no tenga una discapacidad intelectual profunda que no le permita poder socializar con los otros niños o vivir como en empatía con los otros niños. Entonces, estos niños van a la educación especializada. También hay en nuestro país educación especializada, que son las escuelas que están hechas, ¿sí?, para trabajar con los estudiantes que tienen necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad intelectual profunda. Entonces, ahí, pues, obviamente, el niño va a ser parte del proceso educativo. O sea, también hay sus requisitos, digamos así, o impedimentos para ser parte de la educación inclusiva. Ahora, todos los niños tienen un diagnóstico, han pasado por el Ministerio de Salud Pública y por la UDAI. Entonces, si ya pasa el niño por la UDAI y la UDAI dice, no, el niño sí está apto para ser educado en educación regular, el niño puede ir a cualquier institución regular, a la que le corresponda, obviamente, ¿no? Por sector, por lugar, pero tienen que estar todos los niños en la educación inclusiva, si es que así lo ameritase. Si no, pues obviamente que irá a la educación especializada. Ok. Muy bien. Ahora, aquí, ya. Ahora es importante también comprender que el sistema educativo nacional, ¿sí?, nos dice que tiene que ser inclusivo, flexible, pertinente, que debe atender y eliminar las barreras para el aprendizaje, que debe haber la participación. Esto ya todos lo sabemos porque todos como docentes hemos aprendido en la universidad y por supuesto el Ministerio de Educación se encarga de informarnos que es una estrategia nacional de educación, la inclusividad, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos dice el acceso, el avance, la pertenencia. En conclusión, los estudios de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en todo el país, en su diversidad y en igualdad de condiciones y oportunidades. ¿Por qué se habla tanto de igualdad y condiciones de oportunidades?
es porque los niños con necesidades educativas específicas no han tenido las mismas condiciones y oportunidades en las aulas. Y esto lo hemos visto todos nosotros como docentes, lo hemos vivido, hemos sido parte también del proceso. Por lo tanto, es real que la igualdad de condiciones y oportunidades no han sido las mismas para todos. Ahora, la exclusión no es un problema de los educados, sino de las barreras en el sistema. El sistema es el que pone las barreras, no son los niños, no somos a veces los docentes, sino más bien dicho el sistema en el que estamos inmersos. Y eso hay que romper ese círculo que no nos permite avanzar con nuestros estudiantes. ¿Sí? Esto bien importante tomar en cuenta. También importante saber que es un docente inclusivo, aunque todos ustedes los están aquí, están participando de este curso, sí, tan bonito, de necesidades, somos docentes inclusivos, porque estamos preocupados por capacitarnos y por conocer un poco más sobre las necesidades educativas. Entonces, esto hace que nosotros seamos responsables, ¿no?, de este proceso y, por supuesto, nos convertimos en docentes inclusivos. Yo felicito muchísimo que ustedes estén aquí y sean parte de este curso. Los que estamos realmente, porque el docente es el eje vertebrador de la sociedad del futuro y de todo aquel que la ejerza debe estar orgulloso de su profesión a pesar de las dificultades. Yo les he puesto esto porque realmente es como una especie de reconocimiento a ustedes como docentes por su responsabilidad y amor, porque la verdad la docencia tiene una relación enorme, enorme con la transformación de nuestros estudiantes y de conseguir una sociedad realmente más justa y equilibrada. El docente debe tener una actitud de apertura y replanteo respalden la tarea de la educación inclusiva. Debe ser un líder agradable, porque nosotros sí, los docentes sí debemos ser los líderes, ¿no? Líderes alegres, saludables en lo mental y espiritual, para podernos desempeñar de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual, ¿verdad? Nosotros, miren qué responsabilidad tan grande tenemos, porque nosotros no trabajamos con cosas, con objetos, con personas. Yo siempre les hago a mis profes, y muchos de los que están aquí han hecho la dinámica del papel arrugado. Lo hemos hecho en algunos cursos que he dado y que he capacitado a través del Telegram, donde les he dicho, a ver, profes, cojan un papel y arrúguelo todo lo posible, todo lo máximo que usted pueda. Pero un papel blanquillo, en excelentes condiciones, ¿no? Una hojita de papel bond. Y todos la arrugan y la arrugan y la arrugan y la arrugan. Y luego yo les pido a los docentes, vuelva a ponerla en su lugar. O haga lo que debía haber hecho, ¿no? Y póngale como yo le entregué la hojita o como usted cogió la hoja al inicio. Es casi imposible poner esa hoja o que esta hoja no tenga esas arruguitas, ¿no? Esta dinámica es una hermosa dinámica que yo suelo trabajar en el área psicológica también con las personas, y hablamos sobre la confianza también, pero cuando hablamos sobre educación, cuando canalizamos este papelito a la educación, les digo, a ver cuántas marcas ustedes han dejado en ese papel. Es las mismas marcas que ustedes como docentes dejan en sus estudiantes. ¿Son buenas o son malas? ¿Qué tanto ustedes les han dado la posibilidad a sus niños de vivir esas marcas de una manera buena o mala? Entonces, eso se queda toda la vida en la mente de un estudiante, ¿no? Por eso nosotros debemos convertirnos en entes, o sea, realmente en docentes justos, ¿no? Para nuestros niños, ¿sí?
Entonces, esto es bien importante. Ustedes son docentes inclusivos. Me alegra muchísimo y realmente me da mucha alegría. ¿Ok? Ahora, bueno, esto de las fases del estudio de caso voy a pasar así rapidísimo porque esto lo vamos a ver casi al finalizar el curso, pero les he querido poner aquí porque sí quiero que nosotros trabajemos en un estudio de caso. Entonces, ustedes van a ser parte de un estudio de caso en sus propias aulas y las vamos a ir trabajando poco a poco. Para que usted sepa cómo debe trabajar con sus estudiantes en el área, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos muy bien cómo trabajar y a veces es mucho mejor ir hacia la práctica, pero solamente este es introducirme un poquito a las fases del estudio de caso, de los pasos que debemos seguir para realizar este trabajo en aula. Ustedes dirán, bueno, esto lo hace el DC, no, esto lo hacemos nosotros los docentes, porque nosotros estamos capacitados para hacerlo y saber qué pasa con nuestros estudiantes y cómo los podemos manejar, ¿no? Hacemos una selección de casos, elaboración de preguntas, bueno, es un proceso que yo les voy a enseñar a hacer y que les va a ayudar muchísimo para trabajar en sus aulas. Bueno, estas son las fases nada más. Sí, y también les voy a enseñar a hacer el informe y todo lo demás. Pero, mientras tanto, hablar sobre la inclusividad, que es lo que ahora vamos a ver. Pero sí quería darles así como que unos pasitos antes para comentarles cómo vamos a hacer un estudio de caso y ustedes lo van a poder manejar súper chévere para que cuando estén con sus estudiantes, ustedes sepan cómo deben seguir las rutas y los protocolos. ¿Sí? Y bueno, es importante también, ahorita no sé si tienen alguna pregunta, por favor pueden levantar su manito, porque ya hasta aquí voy a terminar, voy a avanzar con esta clase. Para el día viernes ya adentrarnos a lo que son las necesidades educativas, ya ir a, como les había dicho hace un ratito, a fondo a trabajar las asociadas, las y asociadas a la discapacidad, cuáles son las nuevas necesidades educativas específicas y cuáles son también las dificultades del aprendizaje, porque muchos nos confundimos y decimos, bueno, ¿qué son las nuevas específicas? ¿Son transitorias? ¿Son consideradas transitorias o no transitorias? Entonces, esto lo vamos a ver ya desde el día viernes. Durante estamos trabajando, lo estamos trabajando. Ese material les vamos a ir entregando o los vamos a entregar al finalizar el curso. Porque ahorita me están preguntando algunos profes si es que les voy a pasar las diapositivas hoy. Entonces, no, las diapositivas no las voy a pasar el día de hoy, las vamos a pasar cuando ya finalicemos el curso. A cada persona que, por supuesto, haya tomado la certificación, ¿sí? Ahí usted va a recibir, nosotros les mandamos todas las clases grabadas, les mandamos toda la información, todos los recursos, las planificaciones, porque vamos a trabajar también con las planificaciones, con el DUA y cómo tenemos que trabajar en la planificación en el apartado de necesidades educativas específicas, porque de eso se trata nuestro curso. Entonces, sí, vamos a ver un poquito de planificación curricular, pero nos vamos a centrar, ¿sí? Nos vamos a centrar en eso precisamente, ¿no? En las necesidades educativas específicas y en las dificultades del aprendizaje y cómo nosotros plasmar toda la información en la planificación. Todavía seguimos haciendo planificaciones solamente con el DUA y con las inserciones, pero no estamos trabajando la planificación
con las necesidades educativas. Estamos poniendo ahí solamente el diagnóstico, una que otra estrategia, una que otra destreza, y no, las necesidades, el apartado de las necesidades educativas en la planificación no se lleva tan a la ligera. Es cierto que no es un DIAC, es verdad, pero sí es una planificación que le va a permitir a usted organizarse y defenderse frente a cualquier situación que usted pueda tener. Sí, de pronto una mamá le dice, no, yo quiero denunciarle al profesor porque no ha estado trabajando con mi hijo en las actividades que decía. Entonces usted tiene ahí su planificación firmada, aceptada y todo por el rector, vicerrector, y usted dice, no, esto es lo que yo iba a enseñar y aquí está mi planificación. Entonces esa es una forma de defenderse y de cuidarse. Esto es parte de las rutas y protocolos que usted debe seguir. Usted debe hacer informes para todo y por todo. Usted no puede dejar pasar absolutamente nada cuando tiene un niño con necesidades educativas. Usted tiene que informarle, pero hasta lo que el niño no hizo y hasta lo que el niño sí hizo. Porque esa es una forma en el camino educativo que sí hay, un montón de veces. Entonces usted dice, no, yo estuve preparado, yo sé lo que son las rutas y protocolos, yo sé lo que son las necesidades educativas, yo sé lo que es la planificación, yo sé cómo se debe trabajar, yo estoy capacitado para hacerlo. Entonces esto es lo que yo he enseñado, aquí están mis hojas de trabajo, aquí están mis libros, aquí están los cuadernos, aquí están las evidencias de lo que yo he hecho. Por eso las rutas y protocolos son tan importantes en las necesidades educativas, porque no solo depende las rutas y protocolos interdisciplinaria, que ya el día lunes pues yo les había dicho que estos son términos totalmente diferentes, ¿sí? Y que los tenemos que ir manejando de mejor manera. Ya la educación ahora es interdisciplinaria, es multidisciplinaria. Todos trabajamos en conjunto por un bien común. Ya no es uno trabaja para todos, sino todos trabajamos para todos. Así se trabaja ahora. Así es el modelo de evaluación ahora. El modelo de evaluación educativa ha cambiado muchísimo y para este año, pues por supuesto que los profesores tenemos que tener un modelo de evaluación institucional donde ahí podamos nosotros hablar de las necesidades educativas y cómo se debería evaluar. Entonces ahora ya todos somos parte de este modelo, ¿no? De evaluación educativa. Todos hacemos el modelo de educación, de evaluación. Y entre esto están las necesidades educativas como un punto fundamental dentro del proceso, porque ahí nos dice que debemos trabajar en esa área. Por lo tanto, hay que irse preparando y capacitando y conociendo muchísimo sobre este proceso. Y hasta aquí vamos a llegar, mis profes, el día de hoy. No sé si hay preguntas, por favor, hágala, levante la manito o me puede escribir al chat aquí mismo, que aquí los vamos leyendo. No sé si Pedro está aquí, porque no, sí está, pero para manejarlos en las preguntas. Hay algunas personas que me han puesto presente, ahí les veo en el chat. Muchísimas gracias a Grace, a Huguito también, que está aquí siempre presente con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, no sé si no hay preguntas, y a las personas que me están haciendo preguntas de manera personal, no se preocupen, ya les voy a responder. Estoy siempre al pendiente de ustedes a través del grupo. Ustedes tenemos nuestro correo electrónico también de MEG, donde usted puede, ahí está también en nuestro canal de MEG Educación toda la información, y usted puede hacernos todas sus preguntas también, cualquier inquietud, a través del correo también, y pues, o de MEG Educación que tenemos ahí en nuestro grupo, y pues Pedro o yo estamos ahí siempre para responderles. Me están preguntando sobre la certificación. Pues bueno, la certificación es una certificación, vale la redundancia, por aprobación. Nosotros trabajamos en alianza con el Instituto Libertad. Son 120 horas
Esta certificación le sirve a usted para concursos de méritos y oposición, recategorización y también para el educaempleo. Como son 120 horas por aprobación y pues avalado por un instituto de educación superior, le sirve. O sea, nuestros certificados tienen pues constancia y legalidad, entonces ustedes no van a tener ningún inconveniente con respecto a nuestras certificaciones porque son totalmente $30, pero nosotros pues estamos hoy con la promoción de los $35 y por eso lo hemos puesto ahí para que ustedes sean parte del proceso. Si se puede inscribir, usted hace el pago, ahí está también en Media Educación y en los grupos del WhatsApp. Les hemos pasado el número de cuenta, les hemos pasado toda la información que ustedes requieren y necesitan para poderse inscribir. Sí lo pueden hacer, sí se pueden inscribir todavía. Me están preguntando eso, si lo pueden hacer con muchísimo gusto, ahí estamos pues muy al pendiente para que ustedes sean parte de esta certificación, ¿no? Les entregamos los certificados terminado el curso, 15 días después, les mandamos a través de su correo electrónico los certificados, ustedes los pueden imprimir o tuvieran algún inconveniente, ingresan a la página del Instituto Libertad con su número de cédula en certificaciones y usted va a encontrar su certificado. Así que por eso no tiene que preocuparse. Así es como nosotros lo manejamos. Certificado en el momento que ustedes deseen. Así lo hace el instituto y pues nosotros seguimos las reglas y las normas como ellos nos explican a todos nosotros. Así que, no sé, creo que no hay más preguntas. Ya las otras preguntitas, pues ya estaría al pendiente yo en los grupos para ir respondiendo en medida de lo que vayamos avanzando. Nos estaremos encontrando con ustedes el día viernes a las 7 de la noche, 7:10 más o menos, porque los profesores hasta que sigan ingresando a las clases, pues obviamente les esperamos un poquito, ¿no? Entendemos también su situación de que se trasladan a veces de lugares muy lejanos y por el tráfico realmente sí se les conflictó un poquito el horario. Voy a hablar con Pedro más o menos porque he habido algunos profesores que me han escrito y me han pedido que empecemos a las 7:30 el curso. Entonces, ya les daré información si es que lo cambiamos o no, lo haremos a través de nuestros grupos para poderles comentar. Y si no, pues empezamos a las 7:10 y terminamos a las 9 de la noche. Hoy no veo así como que preguntitas, ya terminé la clase del día de hoy, pero el día viernes sí nos extenderemos un poquito porque ya vamos a ver todo de las necesidades educativas, las guías, cómo se deben manejar las guías también y los instructivos de las necesidades. Recuerden que hay el Pásame la Voz, que es el que trabaja con el DUA. Hubo el DUA, por los colores, las funciones, todo lo que tiene que ver con el manejo de los principios del DUA, por qué deben ir todos en metodología y no en ningún otro lugar. Entonces, todo eso también les voy a ir explicando a lo largo de las clases que tengamos durante este mesecito de clases. Así que, bueno, mis profes, agradecerles de todo corazón la gentileza que han tenido de unirse a nuestro grupo. Por favor, comparte el link, hágales partícipes a sus compañeros, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo sobre este curso, ¿no? Que es un curso muy interesante y les va a ayudar un montón ahora que el Ministerio de Educación está muy, pero muy fuerte en el proceso de las necesidades educativas, lo está manejando con muchísima rigurosidad y hay que tener mucha capacitación. Hace poquito
docente para todos. Entonces, donde dice que por obligación deben tener capacitación. Entonces, esto se va a tomar en cuenta en las instituciones educativas de está un poco fuerte en este aspecto y me parece en realidad bien porque es una forma también de aprender un poquito más, ¿sí? Tener diplomados, entonces sí tenemos que tomarlos muy en cuenta para nuestra hoja de vida. Además, el aprender un poquito más nos ayuda a nosotros más que a cualquier persona porque es una herramienta para poder trabajar en las instituciones educativas. Como queridos, por toda la gentileza que han tenido, gracias a todos. Gracias, Nelson, por ese saludito. Es para mí siempre una alegría muy grande contar con la presencia de cada uno de ustedes y nos estaremos viendo el día viernes a la misma hora y todos presentes. Muchas gracias, que tengan de Marianita, Irmita, Jessie, que siempre nos siguen, siempre nos están acompañando. Muchas gracias. Manuel, Pedro, Cristina, Marianita, Ivette, Nelson, por supuesto, Nelson, que siempre es. Igual a Wendy, a Susi y por supuesto de recibirlos el día viernes. Que tengan todos una muy buena noche y hasta el día viernes.